Está iniciando Mi Mascota y Yo con tu servidora, médico veterinaria Tere Cortés, donde hablaremos de los cuidados, alimentación y enfermedades de nuestras mascotas. Muy buenos días, mis queridos amigos, les doy la más cordial bienvenida este 3 de agosto del 2019. Antes de empezar con el tema del día de hoy, que va a ser lo que habíamos mencionado en el último programa, que era un problema, una enfermedad que se llama ojo de cereza o protrucción de glándula nictitante o glándula de Harder o de tercer párpado, tiene por ahí varios nombrecillos. Hablando ahorita de las vacaciones, que yo sé que muchos andan por ahí de vacaciones, otros ya venimos de vacaciones. Para mí fue muy lamentable, fue triste, fue molesto, fueron ahí con muchos sentimientos encontrados. Nosotros viajamos a Mérida, viajamos por carretera, pasamos primero por Campeche, y a la altura de Campeche, si no mal recuerdo, entre Campeche y Mérida, lamentablemente está ahí con muchas personas que están vendiendo los pericos. Entonces, este comentario es para hacerles una cordial invitación a que no compren esos pericos. Y si nosotros nos paramos, nos vamos a dar cuenta que no solamente están vendiendo pericos, sino que están vendiendo parte de la fauna que habita toda esa zona, que es muy rica en todo lo que son fauna silvestre. También venden tortugas y otras especies. A simple vista nosotros pasamos rápido obviamente, eran varios citácidos que nosotros les llamamos, que son pericos, los tienen en un palito y del palito están estos agarrados con las patitas. Yo sé que en muchas ocasiones tenemos ganas de tener un perico. Sé que por ahí he escuchado que pelean mucho el de la cabeza amarilla, que por qué habla. Y siempre hay que quitar nuestros deseos de tener un animal de fauna silvestre y hay que pensar en el impacto que tiene cuando nosotros cumplimos esos deseos, cuando nosotros compramos esas especies. Yo sé y lo he platicado con algunas personas que tienen este tipo de especies en casa y que me dicen es que lo compramos con el pajarero, o lo compramos cuando fuimos a Veracruz o cuando fuimos a X lugar, no voy a mencionar estados. Lo compramos porque vimos que lo tenían ahí y nosotros teníamos ganas de comprar ese perico y pues nos dio lástima y lo adquirimos. Lamentablemente esto nunca va a parar, nunca se va a detener si nosotros no dejamos de comprarlos. Aunque ellos los vendan, o si se nos parta el corazón, lo mejor es no comprarlos. Cada vez que nosotros adquirimos un animal de fauna silvestre, en primer lugar, el riesgo de que se nos muera es muy alto. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a vivir en cautiverio. Esa es una. Otra, no sabemos su alimentación específica. Creemos o sabemos que la vecina tiene, por ejemplo, un perico y que ha vivido por varios años con semillas de girasol, sin embargo ha sobrevivido, pero eso no significa que tenga una buena calidad de vida y eso no significa lo más grave y lo más común, que se estén gestando diferentes enfermedades, inclusive metabólicas, que es lo más común, porque finalmente no tiene una nutrición adecuada. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estamos sacando ese animal de vida silvestre para que finalmente muera en casa, teniendo un impacto grave en el medio ambiente. Actualmente, entre incendios, entre construcciones, porque están vendiendo muchos terrenos para construir casas y para muchas otras cosas. Y la parte, pues ya todo lo que estamos viendo de cambio climático, pues obviamente todo esto es más agresivo para la naturaleza, entonces el impacto es muy alto. Entonces es esa invitación a que no los compren. Aunque tengan muchas ganas, los tienen que adquirir en lugares establecidos como sería Petco, Mascota, en ese tipo de lugares.
Anteriormente había unos lugares que eran las UMAS, que eran lugares de reproducción y se podían adquirir, pero hace años entró una ley donde ya se prohíbe eso. Entonces solamente en tiendas especializadas, y además les tienen que dar un documento de que es un ave que se puede vender, que es legal, y todo lo que son pericos deben de traer en la patita, bueno, pericos y aves rapaces y todo lo que es fauna silvestre debe de tener una argolla con el número de registro y un documento que les van a entregar a ustedes donde se amparan ustedes de que es un animal legal, ¿sale? Obviamente va a salir más caro, yo lo sé, pero de esta manera evitamos que esas personas vivan de la fauna silvestre, porque además por cada perico, eso ya está bien establecido, de hecho hace años tomé un curso y de hecho fue lo que nos comentaron, por cada perico que llegue a nuestro hogar, murieron 99. ¿Por qué? Porque la forma en la que los trasladan es lamentable. Mueren asfixiados, mueren por calor, por deshidratación, por desnutrición. Entonces, no es, llegó uno a mi casa y lo compré y fue el único que sacaron del nido. No, hay 99 que murieron para que llegue a mi casa este perico y muchas veces, siendo honestos, se les muere. Entonces, chequen el impacto ambiental que estamos produciendo. Y algo que a mí me molestó todavía aún más es que a unos metros de donde estaban estas personas vendiendo fauna silvestre teníamos al ejército y a unos metros más teníamos a la Policía Federal. Entonces, eso se me hace una burla, no sé cómo estén las leyes actualmente, se supone que se deben de reportar y Profepa debe de ir por estas especies y decomisarlas. Pero vamos, el venderlos a unos metros de donde están los soldados y la Policía Federal, perdón, pero es una burla. Entonces, no sé quién peca más, si los soldados y los policías o la gente que está vendiendo ahí, o no sé qué esté pasando ahí, pero bueno, eso es lamentable. Ojalá y las autoridades hagan algo y ojalá realmente esto ya sea penado, porque pasan pues muchas leyes, salen y aumentan las leyes, inclusive con cárcel, ahora que también con dinero, y eso está muy de moda. Sin embargo, yo en lo particular realmente no veo que esas leyes se estén cumpliendo, que realmente estén repercutiendo en el respeto hacia los animales. Pero bueno, también me tocó en Mérida las famosas calandrias, que es algo muy, muy famoso, y me parece que también hay en Guadalajara, si no mal recuerdo, pero bueno, es triste porque estos animales están trabajando a marchas forzadas, están jalando a veces más carga de la que se necesita, son animales delgados que no están en buenas condiciones, entonces es lamentable que en plenos siglo XXI pues sigan pasando este tipo de cosas, de situaciones, y que a pesar de que hay leyes, pues realmente no se hace mucho, y que todavía hay ciudadanos que se suben a estas calandrias que son jaladas por caballos. Y por el otro lado, pues es un lugar, sí se lo comenté a un señor de ahí, es un lugar donde nosotros vimos muchos turistas extranjeros, y los turistas extranjeros casualmente, a mí en lo particular no me tocó verlos subirse a las calandrias. ¿Por qué? Porque ellos tienen otra mentalidad, afortunadamente, y saben que estos animales están trabajando en malas condiciones, que trabajan muchas horas, aparte a uno le tenía pegado aquí un cuerno como si fuera un unicornio, entonces se me hace eso completamente pues agresivo, molesto para el animal. Entonces, qué bueno que los extranjeros traen otra mentalidad y no se suben a esas calandrias, y qué triste que los mexicanos seguimos utilizando a los animales pues de forma inadecuada, que no los respetamos, y más cuando vemos personas, bueno, que llenan la calandria y con mucho peso, pues todavía es una falta de respeto mayor. Pero bueno, ¿qué les puedo contar? Estamos en México, eso sigue pasando en México, y pues espero que eso cambie. Y bueno, vamos a entrar ya al tema de hoy, que sería protrucción de glándula nictitante. Esto es muy común que les pase a los perros. Ahora sí, si me pudieras poner la primera imagen, esa imagen que tenemos ahí,
Esa bolita que tiene de este lado, yo me pierdo a veces en las imágenes con la derecha y con la izquierda porque salen al revés, pero es esto que nosotros tenemos aquí, a esto se le conoce como protrucción de glándula nictitante, protrucción de glándula de Harder o del tercer párpado. Es la misma enfermedad con sinónimos distintos, con nombres distintos, o también se le conoce como prolapso. Ahora, si nos vamos a la literatura, a veces algunos libros no lo manejan como prolapso, porque se dice que un prolapso es cuando es un órgano hueco, por ejemplo el útero, hay prolapsos uterinos. Por la vulvita se llega a salir parte del útero, vemos de repente una masa ahí grandota de color carne, vemos todo lo que es la mucosa, y se dice que ese es un prolapso, cuando es un órgano hueco. También puede se presenta también en el intestino, en la última porción del intestino. Ese es un prolapso, a veces le llaman prolapso rectal, por ejemplo, parte de ese intestino se está saliendo. Entonces, en este caso, la forma correcta sería llamarle protrucción de glándula nictitante, de glándula del tercer párpado o glándula de Harder, o comúnmente se le llega a llamar ojo de cereza. Eso que nosotros estamos viendo, ese tejido, que en un inicio, cuando se comienza a protruir, que comienza a salir de su lugar, lo vamos a ver rosita, lo vamos a ver más pequeño. Esto ya está aumentado de tamaño. Ahora, quienes tenemos perros o tenemos gatos, hemos observado que ahí donde está esa estructura, tenemos una telita muy delgada. Ese es el famoso tercer párpado, que da protección a los ojitos, ¿sale? Ese tercer párpado aloja un cartílago, que decimos que ese cartílago es en forma de T. A veces también llega a presentarse problemas, no en esa glandulita, sino en el cartílago. Y otra estructura que nosotros vamos a tener ahí en ese tercer párpado es este tejido que se nos está saliendo aquí, que es la glándula de Harder. ¿Cuándo llega a pasar? A ciencia cierta no se conoce, o yo no he leído ningún libro, cuál es la causa. Se piensa que hay una hipertrofia de ese tejido que está ahí albergando a esa glándula, que es una glándula que produce lágrima. Entonces, al no estar de forma correcta, este tejido no está dando el sostén adecuado a esa glándula, por eso es que fácilmente esa glándula se sale, se protruye, ¿sale? Ahora, hay una predisposición genética. Hay razas donde comúnmente se va a presentar. Una es el bulldog inglés. Ese es muy común que se llegue a presentar. Se llega a presentar también en los chihuahueños. Se llega a presentar en los cocker. Se llega a presentar en los weimaraner. ¿Qué otra raza tenemos por ahí que sea muy común? En los pequineses o en el lhasa apso son las razas más comunes que se presentan. Aquí en México, porque nosotros si checamos la literatura de otros libros nos va a decir que el pointer, pero bueno, pointer casi no hay en México, desafortunadamente es una raza hermosa, pero no es muy común. Estábamos mencionando las razas más comunes donde tenemos un mayor incidencia en cuanto a este problema, ¿sale? Quedamos que es genético, quedamos que la causa a ciencia cierta no se conoce, pero sí se cree que es una deficiencia en la fijación de los tejidos, ¿sale? Ahora, se llega a presentar generalmente al primer año de edad. Es un problema que se presenta en las primeras etapas de vida. Inclusive nos ha tocado cachorros de un mes de edad, ya comienzan a tener la glandulita. Ahora, esta glandulita, les comentaba yo, lo que su función es producir lágrima, ¿sale? Si nosotros checamos la literatura, hay libros que dicen que esa glándula produce entre el 30, 50 y me llegó a tocar un libro que hasta el 70% de la lágrima total que se produce en ese ojito. Llega a presentarse, nosotros decimos que es una enfermedad o un problema
que se presenta de forma unilateral, como es nuestra imagen que tenemos atrás. Me voy a quitar para que la vean. Si ustedes se fijan, únicamente está afectado un lado. El lado derecho es donde está afectado, donde la glándula está protruida. ¿Nos podrías poner la otra imagen, Luis, por favor? Gracias. Ahora vamos a ver esta otra imagen. Ay, me voy a salir de cámara. Ay, gracias, ya me sacaron de cámara, perfecto. Vean, ahí tenemos una de las razas más comunes, al menos aquí en México, donde tenemos ese problema. Habíamos quedado que era el bulldog inglés. Ese es un bulldog inglés. Y vean, tenemos ese abultamiento en ambos ojos. Ahí decimos que se está presentando de forma bilateral, cuando los dos ojitos están afectados, y decimos que se presenta de forma unilateral, cuando solamente está afectado uno de estos ojitos. ¿Sale? Ahora, cuando este problema comienza, esa glandulita se protruye, les comentaba yo, vamos a ver una bolita, puede ser pequeña, de color rosa, que en muchos de los casos ustedes nos dicen, es que se le salió, la tenía antier y luego se le volvió a meter. Llega a suceder, parece mentira, se protruye y regresa a su lugar. Sin embargo, generalmente nos va a dar problemas y va a volver a protruirse. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando este tejido no es atendido o este problema no es atendido? Si bien no es una emergencia, por ejemplo, como cuando se sale el ojito de su sitio, que esa sí es una emergencia, eso sí no puede esperar. Ya después vamos a hablar de algunas emergencias oftalmológicas, que es precisamente cuando es la protrucción del globo ocular, que llega a suceder cuando se pelean, cuando se caen, y va a ser todo este problema debido a la anatomía. Por eso es muy difícil que nos suceda a los humanos y es fácil que le suceda a los perros. Llega a ser un problema común. Esa sí es una emergencia inminente, o sea, acaba de pasar en este momento, y en este momento hay que llevarlo a la veterinaria más cercana. Si es de noche, hay que checar. Ahora ya la tecnología ha avanzado mucho, nos conectamos rápidamente al Face y podemos ver algún servicio de 24 horas del día, inclusive el más cercano a nuestros hogares, para poderlo llevar inmediatamente. A diferencia de esta protrucción de la glándula de Harder, no es una emergencia inminente, pero sí es un problema que se tiene que atender. ¿Por qué? Porque esa glandulita que se salió de su lugar, que tiene que estar oculta, no es un tejido diseñado para estar expuesto a la tierra, al sol, a todas las condiciones ambientales. Entonces va a comenzar a inflamarse. Vemos que comienza a crecer ese tejido porque comienza a haber una inflamación. Vemos que después de ser un tejido de color rosa pálido, comienza a ponerse rojo. Por eso es que recibe el nombre de ojo de cereza, porque es una bolita roja, 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 como una cerecita. En casos más graves, ya este tejido ya no lo vemos liso. Ya lo vemos como con diferentes abultamientos. ¿Por qué? Porque ya está comenzando a montarse una respuesta. Ahí también hay tejido linfoide, eso es muy importante, que a veces no se habla o no se sabe. Entonces, este proceso inflamatorio va aumentando. Ahora, ¿qué sucede? Va a haber un proceso irritativo, ese tejido está expuesto a condiciones ambientales, va a haber bacterias, entonces se pudiera producir una conjuntivitis. Entonces ya estamos sumando un problema más. Ahora hay veces que tenemos bacterias o nos llegan a caer bacterias que forman una infección. Bacterias que puede ser el problema sencillo con un antibiótico, pero a veces puede comenzar un proceso infeccioso con bacterias sumamente agresivas, que no solamente van a inflamar más ese tejido, sino que nos pueden llegar a producir problemas graves como una úlcera corneal, que de inicio puede ser simple y puede derivar en una úlcera corneal complicada. Puede haber un problema, otra enfermedad secundaria a esto que se conoce como ojo seco, que también el ojo seco nos puede derivar en una úlcera. Y lo más grave que me ha tocado en mi experiencia como médico es precisamente un bulldog inglés. Los propietarios, pues para ahorrarse la consulta,
pues finalmente hay un tejido ahí fuera, tiene legañas o chinguiñas como le llamen, así se le forman en los ojos, pues que le vamos a poner el antibiótico que tenemos ahí que nos recetaron a nosotros, o que lo tenemos ahí que nos los pasó la tía Panchita, la vecina, la prima, o la señora de la esquina nos dio el consejo porque ella lo usó esas gotas y salieron fabulosas, curó a su gatito, a su perrito sin necesidad de asistir al veterinario y se las pone. Y en ese caso de ese pacientito que llegó con nosotros, resulta que no solamente tenía antibiótico, a veces el sentido común nos dice, bueno, pues si vemos que tiene ahí unas chinguiñas verdes, amarillas, pegajosas, pues es un proceso infeccioso, como lo tuvo mi hijo, mi hija, mi prima, mi vecina, el otro perro, y usamos las mismas gotas, pues el sentido común me dice que le van a funcionar. Sin embargo, a veces el sentido común nos engaña, y si esas gotas tienen un corticosteroides, llámese betazona, por ejemplo, dexametasona o cualquier familiar de los corticosteroides, vamos a producir una úlcera corneal. ¿Qué es esto? Vamos debilitando lo que es la córnea, el epitelio ya no está intacto y comenzó, de ese ojo de cereza que comenzó ese pacientito, con las gotas que le pusieron de antibiótico y con el desinflamatorio que es un corticosteroide, se formó una úlcera corneal. Y precisamente cuando hay una úlcera corneal, por eso es la invitación a que mejor lo lleven a un veterinario, al que ustedes quieran, pero que sí sea revisado por un médico veterinario. Se comenzó a formar una úlcera corneal y nosotros como médicos sabemos que está contraindicado el uso de corticosteroides cuando hay un problema en los ojos. Primero tenemos que hacer una tinción o una prueba para checar que no haya una úlcera corneal, que la córnea esté intacta, porque en este caso no estaba intacta y se comenzó a formar una úlcera corneal simple y obviamente este perro siguió sin ninguna atención médica, se formó una úlcera corneal complicada, se perforó el ojo y perdió sus dos ojitos ese perro. Y lamentablemente, después de que lo dejaron ciego, pues se deshicieron de él, porque ya un perro ciego, como para qué lo quisieron, ¿no? ¿Para qué lo querían? Entonces, pues era más fácil deshacerse de ese pequeño y acabó dándose en adopción. Afortunadamente encontró un hogar donde lo quisieron así, cieguito, sin problemas. Realmente no representa ningún problema, ellos se adaptan muy bien a su nueva condición. Y bueno, a fin de cuentas terminó en un final feliz, pero el bebé perdió sus dos ojitos. Se tuvieron que nuclear los dos ojos. Entonces vean qué importante es de un problema que se pudo haber atendido de forma muy sencilla en lo que derivó. ¿Sale? Bueno. Ahora, ¿cómo vamos a arreglar este problema? Cuando ya está el problema grave, necesitamos auxiliarnos efectivamente de un antibiótico y de un desinflamatorio a nivel, puede ser sistémico, a veces lo mandamos tomado y a veces además lo mandamos de forma local. ¿Por qué? Porque ya hay un proceso inflamatorio que les decía que podemos tener una conjuntivitis y no lo podemos meter directamente a cirugía. Primero necesitamos controlar ese problema infeccioso para posteriormente arreglarlo quirúrgicamente, ¿sale? Es un proceso donde tenemos que realizar una cirugía. Ahora, anteriormente, y algunos médicos todavía lo resuelven quitando esa glandulita, que realmente no se recomienda mucho. Nosotros decimos que hacemos una exéresis, es decir, hacemos una extirpación de esa glándula nictitante. Sin embargo, si nosotros la quitamos, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que va a dejar de producirse lágrima. Ese 50, 30 o 70% que esté produciendo esa glándula de lágrima, obviamente la vamos a quitar y ya no va a haber esa producción de lágrima. ¿Qué vamos a producir a largo plazo? Un problema que se conoce como ojo seco. Esa es una enfermedad común cuando se quita esa glandulita. Entonces producimos un ojo seco. Lo realmente recomendable es hacer se le llega a llamar adenopexia o llega a recibir otros nombres esta cirugía, ese es el más común,
¿qué es lo que vamos a hacer? Es regresar esa glándula a su lugar normal para que no se pierda la producción de esa lágrima, ¿sale? Y entonces tener el ojito en muy, muy buenas condiciones. Entonces, en lugar de hacer una resección glandular, es decir, en lugar de quitarla, la vamos a regresar a su lugar. Hay diferentes técnicas para poder aliviar ese problema, ¿sale? Cada cirujano, pues él ya sabrá cuál es la técnica que él domina y cuál es la técnica que va a utilizar, ¿sale? Hay una que es la que es muy común, que le llamamos técnica de bolsillo, donde se va a hacer una incisión en lo que es el tejido anexo y vamos a meter esa glandulita, la vamos a envolver en ese tejido y con eso vamos a solucionar el problema, ¿sale? Ahora, es una cirugía que en algunos casos llega a ser cara, aunque puede ser aparentemente una cirugía sencilla. Hay gente que se molesta luego, oye, 4,000 pesos por esa cirugía, pues sí es una cosa chiquita, sí, pero implica saber la técnica. A veces no es tan sencilla poderla realizar. Necesitamos instrumental especializado. No es el mismo instrumental que vamos a utilizar habitualmente para cualquier otro procedimiento quirúrgico. Se requiere a veces material especializado para oftalmología o para microcirugía. De hecho, muchos médicos la realizan con lupas o con un microscopio para poder realizar la técnica adecuadamente. ¿Por qué? Porque no vamos a utilizar sutura también común y corriente que llegamos a utilizar en otros procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, en una esterilización, en una castración, cuando hacemos cirugías de vejiga, cuando hacemos cirugías de estómago, de intestino. Vamos a utilizar sí la misma sutura, pero un calibre sumamente delgado, ¿sale? Se necesita experiencia para realizar la cirugía. Es muy común que cuando se realiza sin experiencia la cirugía, pues podemos tener éxito. Sin embargo, si utilizamos sutura muy gruesa o no utilizamos la sutura adecuada o en el sitio adecuado, vamos a tener a largo plazo una úlcera corneal, porque si la sutura se deja de lado donde está la córnea, esta córnea va a ser tallada constantemente por esta sutura, la va a estar lacerando, y una laceración tras otra va a comenzar a romper lo que es el epitelio de la úlcera corneal y de la córnea, y se va a formar una úlcera corneal, ¿sale? Entonces, a veces lo barato cuesta caro. ¿Por qué? Porque arreglar ese problema, el regresar a esa glandulita a su lugar, nos va a producir ahora un problema secundario. ¿Por qué? Por la utilización de una mala técnica, ¿sale? O por utilizar una sutura de calibre muy gruesa, ¿sale? O no utilizar el material adecuado. Y las suturas, entre más delgadas van a ser, más costosas son, ¿sale? Porque no son suturas que se utilicen de rutina, entonces el costo va a ir aumentando, y créame que aumenta considerablemente. Entonces, sí es muy importante que esta cirugía, por sencilla que parezca, la realice un médico con experiencia, ¿sale? Yo sé que luego por ahí ven los videos en los canales estos de YouTube y es así de, ya vamos a hacerla. No, se requiere experiencia, ¿sale? A veces lo barato sale caro. Ahora, a veces cuando estas glándulas ya llegan a tener mucho tiempo protruidas, a veces esta técnica, si bien es la más común, la que utilizamos muchos cirujanos, a veces no es la más adecuada. Cuando esta glándula ya tiene mucho tiempo ahí afuera, cuando ya está muy inflamada, se tiene que realizar una técnica de fijación. Ya se requiere fijar esta glándula a un tejido, ¿sale? Porque si no se nos va a salir. Bueno. Y después de la cirugía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mandar nuevamente desinflamatorios, analgésicos, antibióticos, y recuerden, sin corticosteroides. No es lo más recomendable, a menos que su veterinario les haya hecho una prueba que se llama de fluoresceína para descartar que no hay una úlcera corneal, que el epitelio de la córnea está completamente que está intacto, y entonces sí lo podrían utilizar,
¿sale? Sí sería recomendable, pero de otra forma no se los recomiendo, porque vean todo lo que podemos producir, ¿sale? Ahora, en casos muy graves también, ya me tocó en una ocasión de que esa glandulita se necrosó y entonces pues se tuvo que retirar completamente, ¿sale? Y a largo plazo, ¿cuál es la consecuencia? Que se produce ojo seco. Ahora, cuando nosotros vemos también por ahí un tejido que está creciendo en esa zona del ojo, es importante también asistir al veterinario. Una, lo que les comentaba, la resolución es quirúrgica únicamente. Y dos, necesitamos saber si realmente ese tejido que está ahí es una glándula o qué es lo que está sucediendo, ¿sale? Nos vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y ahorita vamos a regresar con qué otras cosas pueden estar sucediendo ahí que no sea una glándula nictitante, que a veces lamentablemente no es de un muy buen pronóstico, ¿sale? Y bueno, estábamos platicando que no todo el tejido que nosotros vemos en esa zona de los ojos significa que sea una protrusión de la glándula nictitante. Es lo más común. En un 95% se presenta antes del primer año y otro 5% después del primer año. Es una enfermedad que se presenta a temprana edad. Y aquí hay algo importante. Lo recomendable es, si nosotros tenemos un perrito que lo presentó, algo muy importante es ya no reproducirlo, porque se piensa que es genético, que su origen es genético. Entonces lo recomendable sería ya no reproducirlo, ¿sale? De por sí hemos hablado que México es un país con sobrepoblación canina y un muy alto porcentaje en maltrato animal, pues como para qué hacemos más perritos, ¿no? Y además, si es una cirugía que puede salir cara y que solamente se va a resolver ese problema quirúrgicamente, pues lo más recomendable sería ya cerrar la fábrica y no hacer más perrunos ahí. Bueno, ¿qué otra cosa puede estar pasando? Puede ser un quiste únicamente, puede ser una luxación del cartílago, ahí hay un cartilaguito en forma de T, puede ser una hipertrofia. Entonces es muy importante asistir con su veterinario. Y lamentablemente, ¿qué otra cosa puede ser? Sobre todo en los perros ya adultos o los geriátricos o gerontes que le llamamos, puede ser una neoplasia. Y lamentablemente, en mi experiencia, cuando tenemos ahí una neoplasia, que es un crecimiento, puede ser benigno, puede ser maligno, en mi experiencia generalmente es maligno. ¿Cuáles son los tumores más comunes que podemos presentar ahí? Uno sería el adenoma, que es un tumor benigno. Ahí sí hay que quitar la glándula y el tercer párpado, se quita todo completo. Pero también cuando tenemos un adenoma tenemos que es la contraparte. El adenoma es el tumor benigno, es un crecimiento benigno sin ningún problema, pero cuando tenemos un adenocarcinoma estamos hablando de que es un tumor maligno, de que es un cáncer, ¿sale? Entonces hay que hacer una excisión grande de ese tejido, hay que quitar todo ese tejido, la glándula, el tercer párpado, el cartílago, hay que llevarnos todo, ¿sale? Ahí no hay que andar sin miramientos, nos tenemos que llevar todo el tejido. Ahora, otro problema ya me tocó a mí en lo particular con una pacientita muy querida. Lamentablemente retiramos ese tejido, se mandó histopatología y resultó que era un hemangiosarcoma. Ese es un tumor maligno. Cuando tenemos hemangiosarcoma, tenemos que checar el vaso, tenemos que checar el corazón, porque son órganos donde comúnmente podemos tener metástasis, ¿sale? También hay hemangiosarcoma en piel, pero comúnmente es en vaso, corazón. Es una neoplasia o es un tumor maligno de vasos sanguíneos, entonces se va a presentar mucho en corazón, se va a presentar mucho en vaso. Y esta perrita casualmente ya comenzaba a tener problemas en vaso. De hecho, también entró a cirugía y retiramos el vaso. Entonces ya tenía una metástasis. ¿A qué me refiero con metástasis? Que por torrente sanguíneo van a viajar estas células cancerosas y se van a alojar en otro órgano. En este caso, no sé si empezó en el tercer párpado, ese hemangiosarcoma,
y después emigró a vaso o viceversa. Inició en vaso y esas células malignas viajaron por torrente sanguíneo y se alojaron en el tercer párpado. Pero bueno, a fin de cuentas el pronóstico ya no fue muy bueno para esa pequeña. Y también otro de los tumores que se llegan a presentar ahí en ese tercer párpado es el carcinoma de células escamosas. Este carcinoma de células escamosas ya se los había yo mencionado, que en mi experiencia profesional la raza número 1 en el que se ha presentado es en el Bull Terrier, generalmente en el abdomen, en lo que es la parte del prepucio, es decir, el tejido o la piel que está envolviendo al pene. Ese es un lugar muy muy común que se presente. Tenemos que hacer cirugías sumamente agresivas en algunos casos, inclusive amputación de pene, que es una cirugía pues considerablemente agresiva pero necesaria ya en casos muy muy avanzados. Entonces es muy importante que cuando ustedes vean una bolita que se presenta ahí, sea un cachorro, sea un adulto o sea un geriátrico, un viejito, inmediatamente asistan con su veterinario, ¿sale? Entonces, bueno, yo les había mencionado también que cuando nosotros de inicio quitamos la glándula, sé que es una cirugía muy común el quitar la glándula, se producía un problema que se llama ojo seco. Eso es algo muy común y cuando se presenta ojo seco, a largo plazo vamos a tener que dar tratamiento, vamos a tener que poner una lágrima artificial, ¿sale? Entonces, si su perrito presenta ese problema, yo les recomiendo, si el veterinario donde ustedes asisten les dice, vamos a hacer una cirugía y vamos a quitar esa glándula, hablen con él y díganle, bueno, ¿qué otras alternativas tenemos? Y lo mejor sería intentar otro procedimiento tratando de salvar esa glándula, ¿sale? Cuando hay un ojo seco, les digo, es un paciente o es una mascota que les va a estar dando problemas. ¿Por qué? Porque como no se produce lágrima o se va a producir de forma baja, de forma inadecuada, porque van a seguir teniendo glándulas lagrimales, pero el porcentaje va a bajar porque estamos retirando esa glándula. Entonces el ojo va a dejar de lubricarse de forma adecuada. Entonces en algunos casos llegamos a tener pacientes con el ojo seco. ¿Qué es el ojo seco? Vamos a ver perritos inclusive con legañas. El ojo, pues propiamente lo vamos a ver seco, no vamos a ver un ojo hidratado, humectado, brillante, que refleja la luz de forma adecuada. No, ¿por qué? Porque le está faltando lubricación, le está faltando una hidratación. Ahora, en algunas ocasiones hay perritos que producen mucha lágrima, inclusive los llegamos a ver aquí que siempre están mojados, pero llegan a tener una secreción espesa. Aquí, ¿qué está sucediendo? Sí se está produciendo la lágrima, pero no se está produciendo de forma adecuada, ¿sale? No tiene una buena calidad esa lágrima. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues el ojo no se está hidratando, no se está humectando. Ahora, como el ojo también no está en buenas condiciones, puede llegar a presentarse una conjuntivitis. Entonces son perrunos que constantemente tienen que estar asistiendo al médico para estarles recetando lo que es la lágrima artificial, para estarles recetando medicamentos como el Humectan ¿cómo se llama? Sangar, que es muy buen laboratorio. De hecho, es el laboratorio que a mí más me gusta para productos oftalmológicos, para perros y gatos, o lo que es fauna silvestre. A lo mejor de repente el costo es un poquito más elevado, pero vale la pena. Ahora, casos ya más graves que no se atienden cuando tenemos un problema de ojo seco, es lo que yo les mencionaba, que son las úlceras que se llegan a presentar. Que pueden ser úlceras simples, pueden ser úlceras ya complicadas, inclusive que requieran de hacer ciertos procedimientos quirúrgicos. Se hacen colgajos para poder tapar esa superficie corneal que ya no está intacto. A veces problemas muy graves necesitamos inclusive mandar a hacer cultivos de ese tejido para ver cuál es la bacteria que nos está produciendo esa infección.
cuando nos vamos con casos más graves, ya no solamente tenemos bacterias involucradas, sino ya vamos a tener también hongos ahí involucrados. Entonces vean cuál es la importancia de atender los ojitos a tiempo. Siempre que tenemos una estructura normal en el ojo es importante ver qué es lo que está pasando, ¿sale? Entonces vean cómo de algo que se pudo haber arreglado en un inicio con un procedimiento quirúrgico adecuado, vean en todo lo que derivó. Hasta el caso ese que yo les comentaba, que bueno, ya llegan a ser casos muy, muy graves, donde el perrito pues ya perdió sus ojos, ¿sale? Perdió la vista, y lamentablemente a veces no son perritos que se quieran adoptar tan fácilmente. Bueno, ahora, cuando sospechamos nosotros de un problema de ojo seco, porque se retiró la glándula, cuando sospechamos de un problema de úlcera corneal, su veterinario les tiene que hacer 2 pruebas oftalmológicas. Ya no es solamente revisar el ojo a simple vista. ¿Por qué? Porque no lo estamos revisando de forma adecuada. Para revisar y confirmar que hay un ojo seco, necesitamos hacer una prueba que se llama de Schirmer o test de Schirmer, o Schirmer más adecuadamente, son 2 R's. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hay unas tiras reactivas, bueno, no son reactivas, son unas tiras, cuantificables, que nos van a ayudar a hacer la medición de la lágrima. ¿Qué es lo que tienen estas tiritas? Tienen unas rayitas donde están midiendo la cantidad de lágrima que se está produciendo. Se va a dejar un minuto en lo que es el ojito. Tienen una pequeña pestañita que se dobla y que nosotros la vamos a poner aquí en la córnea, y que va a empezar a absorber toda la lágrima que se está produciendo, y de esta manera nosotros vamos a evaluar la cantidad de lágrima que se está produciendo. Ahora, cuando se realizan estas pruebas, es muy importante manipular lo menos posible la tira reactiva y con las manos limpias, porque a lo mejor si yo tengo maquillaje o sudé y yo me estoy tocando la cara y después manipulo esa tira, tengo grasa en la cara y la voy a manipular, y de esta manera la tira no va a absorber adecuadamente la lágrima. ¿Por qué? Porque ya tiene grasa, y agua y grasa no se llevan muy bien, que digamos, y entonces vamos a tener una medición inadecuada. Entonces, con esta prueba de Schirmer vamos a medir la cantidad de lágrima que se está produciendo. Ahora, hay que tener aquí de repente varias consideraciones cuando nosotros vamos a hacer esta prueba. Por ejemplo, no haber utilizado gotas. Si yo le acabo de poner gotas a mi perrito y lo llevo al veterinario y le realizan esta prueba, el resultado no va a ser adecuado. O si el mismo veterinario llega a manejar gotas oftalmológicas, pues obviamente estamos poniendo algo líquido en el ojo y el resultado me va a salir alterado. Entonces, ojo con eso. Y esta prueba nos va a servir, le dijimos, para medir la cantidad de lágrima y poder diagnosticar adecuadamente el ojo seco y dar un buen tratamiento. Hay otra prueba que se realiza con unas tiritas que tienen un colorante que se llama fluoresceína, es una tinción, y se llega a poner también, a veces se maneja en gotas, directamente se pone en el ojo, y cuando son tiras se llega a poner solución salina fisiológica para que esta tinción, que es de color naranja, quede toda en contacto con el ojo, y lo que va a hacer es teñirnos los lugares donde esté perforada la córnea, donde ese epitelio ya no esté intacto, ese epitelio corneal ya está alterado, ¿sale? Y ahí es donde inmediatamente, donde se pierde esa continuidad del epitelio corneal, van a llegar bacterias, y estas bacterias van a tener la característica de comenzar a deshacer la córnea, y se forma literalmente un hoyito, y es lo que nos va a comenzar a producir una úlcera corneal, que les decía yo, puede ser desde simple hasta complicada. Entonces aquí ya todo pues ya no nos pinta muy bien, y vamos a dejar aquí este tema el día de hoy. Dentro de 8 días vamos a retomar esto específicamente, pero ya con imágenes, lo que es una úlcera corneal simple y lo que es una úlcera corneal complicada, y hasta dónde puede llegar a causarnos problema esta úlcera corneal complicada,
Podemos resolverla con unos kits que se venden, precisamente de este laboratorio Sangar, a mí me gustan mucho, o también la resolución puede ser quirúrgica, ¿sale? Pero ya todo esto lo vamos a dejar para dentro de 8 días específicamente. Inclusive ya les voy a poner imágenes para que vean ustedes cómo son estas tiras. Hoy me enfoqué a lo que fue la protrucción de glándula nictitante, glándula de Harder, glándula del tercer párpado o también conocido como ojo de cereza, ¿sale? Espero que el programa les haya gustado, les haya servido de mucho. Para aquellos que tengan dudas, pues nos pueden escribir o les dejo mi correo, es Teresa Cortés, todo en bajas, Cortés con S, 1234 @gmail.com. Y pues ya nada más me queda desearles un excelente fin de semana a todos ustedes, que disfruten con sus seres queridos, que la pasen de lo mejor, y a todos los que nos están escuchando, que reciban un abrazo y un beso y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.